Padre en realidad es una presencia fundamental dentro del hogar. Los padres son una pieza muy importante, pero a veces poco valorada, o a veces también por el mismo padre delegada a la madre para no asumir su responsabilidad. Nosotros, como padres, los que somos padres, queremos cuidarlo a nuestros hijos de todo. No queremos que nada les haga daño, que nada les pase. Si alguien por ahí intenta hacerle un daño a nuestros hijos, rápidamente el papá sale corriendo para tratar de proteger a sus hijos. No quieren ni siquiera que la enfermedad los toque. Quieren que todo el tiempo sus hijos están bien. Y nosotros a veces, como padres, queremos que nuestros hijos estén bien. Pero a veces olvidamos cuidar lo interno de nuestros hijos. Podemos querer cuidar o velamos por lo externo, que nada les pase, que estén bien, que no estén enfermos, que nada les falte, que tengan ropa, comida, bebida y todo lo demás. Pero también como padres podemos olvidar que debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos. Olvidamos que debemos de formar el carácter de nuestros hijos, porque es importante o es el rol del padre el formar el carácter del hijo que tiene. No solamente es del padre, claro, también es de la madre, pero su responsabilidad fundamental recae sobre el padre. Hay un folleto de allá en Estados Unidos de hace unos años atrás que dice de esta manera: el Departamento de Policía de Houston publicó hace años un folleto sobre crianza que garantizaba una eficacia del 99%. El folleto se titulaba ¿Cómo arruinar a tu hijo? Solo consta de 5 sencillos pasos. Desde la infancia, dale al niño todo lo que quiera. Lo segundo, cuando escuche malas palabras, ríase de él. No le digas nada, ríete de sus malas palabras que dice. Número 3, nunca le des formación espiritual. Que espere hasta los 21 años y decida por sí mismo si quiere o no quiere seguir la religión. Número 4, evite usar la palabra incorrecto, porque puede provocarle un complejo de culpa. Recoge todo lo que deja tirado. Así adquirirá experiencia en echarle la responsabilidad a los demás. Estos son los 5 pasos que garantiza una eficacia del 99% de cómo arruinar a tu hijo. Nadie nos enseña a ser padres. Muchas veces simplemente tomamos el rol de padres y pensamos que en hacer un par de cosas ya está bien y que con eso es suficiente para poder criar a nuestros hijos. Y por eso ni siquiera leemos, no buscamos más información de cómo poder criar de una manera correcta a nuestros hijos. Incluso nuestra sociedad nos vende muchas cosas y a veces lo que dice la sociedad se termina metiendo dentro de la iglesia. Y a veces, hermanos, incluso la iglesia nos muestra que es mucho más cómodo enviar a nuestros hijos ¿a dónde? Al jardín, a la escuela dominical, a los ministerios juveniles y decir que ellos son los responsables por nuestros hijos. Y a veces nos quejamos, ¿no? Cuando hay un día feriado o cuando no hay clase decimos, ¿pero por qué? Pero tengo que mandar a mi hijo, ¿con quién lo voy a dejar a mi hijo? No tengo con quién dejarlo, tiene que estar en el colegio, pero es simplemente que tratamos de desligarnos de nuestra responsabilidad. Pero hermanos, cuando nosotros nos vamos a las Escrituras nos van a enseñar algo contrario a esto que les acabo de decir. Las Escrituras nos muestran quiénes son los responsables de criar a nuestros hijos, y esos son los padres. Y por eso tendríamos que preguntarnos en medio de esto, ¿realmente nos preocupan nuestros hijos? ¿Realmente anhelamos que nuestros hijos conozcan al Señor?
¿Realmente comprendemos la responsabilidad que Dios nos ha delegado? ¿Amamos la vida de nuestros hijos? Si esto es así, y creo que amamos a nuestros hijos, entonces todos los padres vamos a hacer todo el esfuerzo por practicar los mandamientos que el Señor nos ha dado en su palabra para nuestro bien. Lo primero, hermanos, en medio de este avanzar o conocer lo que el Señor nos dice en su palabra, nosotros tenemos que descartar para criar a nuestros hijos como el Señor nos manda. Tenemos que sacar de nuestros caminos los métodos que no son bíblicos y que es posible que estemos usando. Algunos autores cristianos, hermanos, clasifican estos métodos no bíblicos de la siguiente manera. Como por ejemplo, el primer método es el no me fue tan mal. ¿Qué quiere decir? Este método argumenta que como el hijo no es un drogadicto, alcohólico, ladrón, entonces uno puede decir, lo hice bien. Creo que lo he hecho bien. Pero los padres que siguen este método son los padres que terminan enfureciendo con sus hijos, enfurecen con sus hijos y le dicen por ahí, ya me tienes harto, tanto y tanto me haces renegar. Se descontrolan los padres, gritan, golpean a sus hijos, y algunos dicen que como padres les gritaban y los golpeaban de vez en cuando, y por eso argumentan ellos y dicen, entonces está bien. Hay incluso cristianos, hermanos, que los justifican diciendo, mis padres me castigaban, pero yo no me quedé traumado, y por eso es que yo también lo hago con mis hijos. El segundo método que uno tiene que descartar es el del soborno. Este método argumenta que se le debe sobornar a su hijo para que haga las cosas que sus padres piden. Por ejemplo, si tu hijo no ordena su cuarto, sobórnalo comprándole algo que le gusta, o ofrécele dinero por si hace lo que pides, o haz tu tarea esta semana y te llevaré de paseo, te compraré tal cosa, haré tal cosa por ti. El problema, hermanos, es que estos niños que nosotros tratamos con este método no aprenden que sus padres son quienes Dios ha puesto para guiarlos. Además, solo aprenden a hacer las cosas por interés propio, y como él es un pecador también, simplemente aumenta su forma pecaminosa de vida. Otro método es la de modificación de la conducta. Este es uno de los más populares, pues se trata de que se recompensa por la buena conducta y se castiga por la mala conducta. Algunos pensarán, ¿y cuál es el problema con eso? Si está bien, yo castigo a mi hijo porque ha hecho una mala conducta y premio a mi hijo porque ha hecho una buena conducta. Es que no es necesariamente malo si lo pensamos que eso es todo, pues lo que vamos a crear va a ser a un niño, a un joven, un adulto fariseo, experto en mostrarse externamente un buen niño, pero internamente no le interesa obedecer. Y el cuarto método, hermanos, es el emocionalismo. Este método se trata de decirle a los niños que cuando ellos no hacen lo que nosotros les mandamos, los padres van a querer y les van a decir, ay hijo, porque no has hecho esto, ahora te quiero menos. O por ahí podrían decirles, me haces sentir mal cuando te portas así, hieres mis sentimientos y me pongo muy triste porque tú no estás obedeciendo. Hermanos, todos estos métodos y otros más tienden a fallar porque no son bíblicos y no apuntan a lo que como padres debemos apuntar, que es el corazón de nuestros hijos. Y entonces surge una pregunta más: ¿cómo nos ganamos y cuidamos el corazón de nuestros hijos por medio de la crianza? Y para eso Dios nos da principios bíblicos para eso. Vayamos para un momento para meditar, en esta noche, en Efesios capítulo 6. Allá en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, el versículo 4. ¿Lo tenemos?
Bien, la palabra del Señor nos dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar por un momento. Señor, en esta noche te damos gracias porque nos permite, Señor, el poder acercarnos ante tu trono de la gracia y poder pedirte, Señor, que nos ministres también por medio de tu palabra, como lo has hecho también en las alabanzas. Que en medio de la predicación, Señor, de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, a poder reflexionar, a poder meditar, a poder, Señor, reflexionar en cómo estamos criando a nuestros hijos, y a la vez también, Señor, nos ayudes a tomar decisiones prácticas a la luz de tu palabra, y que podamos, Señor, realmente asumir nuestro rol para poder cuidar y también, Señor, para poder formar el carácter de nuestros hijos en el día a día, en ti y a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Cuando uno ve, hermanos, este versículo, el versículo 4, tan corto, nosotros vamos a ver dentro de este versículo dos aspectos. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y vamos a ver primero el aspecto negativo, que nos dice, en primer lugar: padres, cuiden el corazón de sus hijos, no provocándolos a ira. Es lo que nos dice la primera parte del versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Este es el mandato que se nos da a todos los padres, es no provoquen a ira. Este mandato, hermanos, que se nos da, está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir que un mandato se encuentre en un tiempo presente? Quiere decir que nosotros tenemos que hacerlo constantemente. No es algo de una sola vez, no es algo que hoy día lo hago, mañana no, pasado sí, luego no. No, es algo constante, es algo que tiene que ser todos los días. Es algo, hermanos, que demanda esfuerzo, es algo que demanda reflexión, es algo que demanda mucho de nosotros. Pero nuevamente, nosotros no podríamos hacer esta labor que se nos manda de no provocar a ira a nuestros hijos por nuestra cuenta propia. ¿Por qué no podríamos hacerlo? Porque, hermanos, si nosotros intentáramos con nuestra propia cuenta no llevar a ira a nuestros hijos, simplemente nos vamos a frustrar, va a salir nuestra carne y al final vamos a terminar llevando a ira a nuestros hijos. Es por eso que este mandato que se encuentra aquí en el versículo 4 se encuentra en la llenura del Espíritu Santo. Desde el capítulo 5 del versículo 17 hacia adelante, el apóstol Pablo había dicho que debemos de ser llenos, mejor dicho en el 17, 18, que debemos de ser llenos del Espíritu. Y luego ha tratado de poder seguir hablando de que los esposos tienen que amar a las esposas en el Señor. Lo mismo dice que las esposas tienen que respetar a los esposos en el Señor. Los primeros versículos de este capítulo 6 dice que los hijos deben de honrar y obedecer a sus padres. ¿Y cómo lo hacen? También en el Señor. Y es por eso que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos saturados de la palabra de Dios, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, y por ser llenos, guiados, vamos a poder movernos en todo lugar de la manera adecuada. Y esto incluye también dentro de la iglesia, para poder estar los unos con los otros dentro del matrimonio, porque los esposos, como les decía, van a poder amar a las esposas van a respetar a los esposos, los hijos van a honrar a los padres no van a provocar a ir a sus hijos, sino que los van a instruir, los van a educar, los van a disciplinar en el Señor. Es por eso que es tan importante que los padres sean llenos, saturados de la palabra de Dios, que sean guiados por el Espíritu Santo, para poder cumplir de parte de Dios esta gracia de poder guiar, educar, instruir, disciplinar a nuestros hijos. En otras palabras, también poder formar el carácter de ellos. Y por eso, hermanos, es bueno poder preguntarnos: ¿cómo estamos cuidando el corazón de nuestros hijos?
¿Te has puesto a pensar por un momento cómo estamos guiando o cuidando el corazón de nuestros hijos? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar, es una pregunta que nos lleva a meditar cómo estamos realmente. Yo me he hecho esa pregunta: ¿cómo estoy cuidando el corazón de Noah? ¿Cómo estoy guiándolo? ¿Estoy provocando a ir a mi hijo? ¿O realmente estoy instruyéndolo, guiándolo, formándolo? Y he tenido mis momentos de reflexión y donde tengo que seguir pidiéndole sabiduría al Señor para que me siga guiando y poder ayudar a mi hijo a poder formar su carácter y a la vez también poder seguir aprendiendo cómo poder hacerlo, porque la realidad es que no se nos enseña a ser padres, sino que tenemos que ir aprendiendo en el Señor a poder hacerlo. Como les decía, este mandato, hermanos, es: no provoquen a ira a nuestros hijos. La palabra provocar, hermanos, significa no hacer enfadar, no causar irritación o exasperarlos. Esto significa, hermanos, estimular a alguien hasta el punto de una ira melancólica y latente que se alimenta y no se deja morir. En otras palabras, esto se ve reflejado cuando el hijo empieza a acumular rencor, en la amargura latente que se niega a perdonar y que dice: no, mis padres me hicieron esto y yo les tengo cólera. Yo le tengo cólera a mi madre, yo le tengo cólera a mi padre. ¿Por qué? Porque al provocarlos a ira, ellos han acumulado cosas en su corazón. Hermanos, esta es la ira. No provoquen a ira. Esta palabra, parorgizo, es la ira que alberga resentimiento y no quiere reconciliación. Esta ira, hermanos, no llega de la noche a la mañana. Es algo que se va acumulando en el corazón de los hijos. Y por culpa de nuestra negligencia a no cuidar el corazón de nuestros hijos, o pensar que todo lo que hacemos está bien, sin profundizar en que nuestras acciones que estamos haciendo pueden impactar en sus vidas y dañar su corazón, provocándolos a ira. Porque a veces los padres pensamos que como ya somos adultos, que como ya hemos pasado la vida y hemos sido formados de una manera, y decimos: yo estoy bien. Mis hijos se tienen que formar a cómo yo pienso, a cómo yo vivo, a cómo yo digo, cuando en realidad es que nuestros hijos se tienen que formar, al igual que nosotros, a la luz de la palabra del Señor. Hay un comentarista que dice: en cuanto a esto, el reinado paternal no debe de ser de terror ni de autoridad severa, sino de amor. Se puede emplear la vara, pero con razón y moderación, y nunca por impulsos momentáneos o ira. Los hijos no deben dejarse llevar a la ira por un trato severo e irrazonable, ni por parcialidad y favoritismos indebidos. Si se enfrentan constantemente al ceño y a la amenaza paternal, su espíritu se quebranta y se les arrebata el motivo más poderoso para la obediencia, el deseo de agradar. Crisóstomo cita especialmente las Escrituras como una fuente de esta instrucción. Dicha formación conduce a una piedad temprana, y esta es siempre bienvenida a Cristo y su iglesia. Ante esto, hermanos, nos tendríamos que preguntar: ¿qué cosas pueden producir que nuestros hijos crezcan con enojo, rencor, resentimiento en sus corazones? Hay muchas cosas que podríamos nombrar, pero vamos a nombrar las cosas más comunes por las cuales nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos, y que esto pueda albergar en sus corazones ira, rencor, resentimiento, y crezcan de esa manera, diciendo: yo un día creceré y yo no me dejaré volver a hacer lo que mi padre o mi madre me terminó haciendo.
Por ejemplo, hermanos, veamos algunas de las cosas más comunes. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que entender esto, que podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando les damos exceso de protección. La protección por nuestros hijos es buena, pero la sobreprotección produce finalmente niños inseguros porque nunca les permiten una libertad alguna. Les imponen reglas estrictas en todo y le dicen no, 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 pensando que de esa manera los vamos a cuidar y estamos formándolos o ayudándolos para que puedan avanzar. Cuando en realidad, hermanos, detrás de ello decimos que no confiamos en nuestros hijos y por eso también el niño se desespera, lo que puede llevar también a la rebelión en su momento. Porque algunos podrían decir, pero si mi hijo era tranquilo, pero si mi hija era tranquila, ¿qué pasó en su adolescencia? ¿Por qué se ha rebelado de esa manera? Es porque simplemente los padres trataron de sobreprotegerlos en gran manera y provocaron a ir a sus hijos, que finalmente terminó en una rebelión. Los padres, hermanos, debemos de transmitir confianza en nuestros hijos, pero a la vez también nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos por la falta de estándares, por la falta de reglas, por la falta de normas. Esto, hermanos, es lo opuesto a la sobreprotección. Estos niños a los cuales no se les pone reglas, normas, son abandonados prácticamente a sus suertes. No pueden manejar esa libertad y comienzan a sentirse inseguros y también sin amor. Por un lado, nosotros tenemos algunos ejemplos de ello. Vayamos por un momento, hermanos, a 1 de Samuel, el capítulo 2, por favor, el versículo 22 al 25. Nos dice la palabra del Señor. Pero Elí era ya viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En la vida de los hijos de Elí es un ejemplo cuando nosotros como padres no ponemos normas, no ponemos reglas y no les decimos las cosas también en su momento a nuestros hijos, y simplemente terminan fallando como los hijos de Elí. Lo otro, hermanos, es que con nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando tenemos hijos favoritos. El tener un hijo más favorito que otro simplemente va a provocar los celos y las molestas comparaciones que terminan haciendo daño. Imagino que muchos de nosotros hemos visto frases como, por ejemplo, tú querías más a mi hermano que a mí, o tú prefieres más a mi hermano que a mí, o por qué él tiene esto y por qué no a mí. Y los hijos se dan cuenta cuando un hijo o una hija termina siendo la más favorita que otro. En el caso, por ejemplo, un caso particular es el caso de Jacob, cuando él tenía a su hermano Esaú, y Isaac junto con Rebeca se repartieron los hijos, ¿no? Isaac amaba a Esaú porque Esaú era un hombre de casa, era su hijo favorito. Pero el hijo favorito de Rebeca terminó siendo Jacob, porque también estaba en la casa, hacía muchas cosas y a ella le agradaba aquello. A veces nosotros como padres, si alguno tiene más hijos, puede caer en tener un hijo favorito y los hijos se terminan dando cuenta, y esto causa un cierto resentimiento en el corazón de nuestros hijos. Pero a la vez también nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando somos indiferentes con ellos. Esto es muy parecido a la desobediencia, pero tiene que ver
con estar presente como padre, pero no corregir la conducta de sus hijos. Como por ejemplo, el rey David fue alguien así con su hijo Adonías y con su hijo Absalón, los cuales finalmente terminaron rebelándose contra él. Mire lo que dice Primera de Reyes, por favor. Vayamos por un momento a Primera de Reyes, el capítulo 1, los versículos 5 y 6. Primera de Reyes, el capítulo 1, los versículos 5 y 6. Nos dice: entre tanto Adonías, hijo de Hagit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros, hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Él era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este padre estaba en la casa, pero nunca corrigió a su hijo y nunca le dijo: ¿por qué has hecho esto? ¿O por qué haces esto? Hijo, esto no está bien. Simplemente fueron indiferentes con ellos y lo dejaron al azar. Lo otro, hermanos, nosotros como padres podemos también provocar a ira a nuestros hijos cuando aplicamos el castigo físico excesivo. El castigo físico es parte de la disciplina establecida por Dios, pero debe de ser usada como parte, hermanos, de esa disciplina, pero con dominio propio, con sabiduría, y cuando hay una desobediencia abierta contra el Padre. Aquellos que solo limitan la disciplina al castigo físico están equivocados, y muchas veces, hermanos, cuando corregimos a nuestros hijos y esto va con castigo físico, es con ira. Es en ese momento cuando tu corazón se ha llenado de ira, cuando tu corazón se ha llenado de tu orgullo, que ha sido golpeado por causa de que no te ha obedecido, que no te ha hecho caso o ha hecho algo indebido, y dices: pero ¿por qué ya me tienes cansado? Lo metes y le das. Simplemente eso no es una corrección, eso es un castigo, eso es un maltrato, porque la verdadera corrección tiene que llevar a una reflexión. Si bien es castigo, pero también tiene que ver con una reflexión y a la vez también que puedan entender por qué están siendo disciplinados. El castigo físico, hermanos, es bueno. La Biblia nos dice que aunque sea con vara no va a morir el niño, porque tenemos incluso que corregirlos. Lo siguiente que tenemos que ver, hermanos, es que nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando despreciamos su valor. Muchos niños, hermanos, están convencidos de que lo que hacen y sienten no es importante. Una forma de disminuir su valor es simplemente no los escuchamos, no los tomamos en cuenta. Estos niños, hermanos, pueden dejar de intentar comunicarse y volverse desanimados, tímidos, retraídos, inseguros. Cuando tu hijo venga y quiere contarte algo, préstale atención. Cuando tu hijo te pregunte 10, 20 veces por qué, simplemente respóndele a tu hijo aquella pregunta que te está haciendo, aunque sea la misma. Pero a veces nosotros, ¿cómo estamos? Cansados, estamos estresados, hemos renegado, y por ahí viene, te pregunta, y tú quieres en ese momento hacer otra cosa y dices: ay, pero ¿por qué? Ya, cállate, hijo, cállate. Anda para allá, por favor. Simplemente no los escuchamos. ¿Pero por qué? Hermano, ponte a pensar en esto. Si tú como padre no escuchas a tus hijos, ¿cómo esperas que las personas de afuera del mundo terminen escuchándolos? Si tú no le tienes paciencia a tus hijos, ¿cómo esperas que la gente del mundo en el colegio donde se desenvuelva le tengan paciencia a tus hijos? Si nosotros mismos no les tenemos aquella paciencia y no los escuchamos. Por otro lado, hermanos, nosotros como padres podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando los criticamos,
Un niño aprende lo que vive. Si vive con la crítica, hermanos, no va a aprender responsabilidad, va a aprender a condenarse a sí mismo y a criticar a los demás. Nos aprende este chico a dudar de su propio juicio y a menospreciar su propia capacidad y a desconfiar de las intenciones ajenas, y sobre todo aprende a vivir con la constante expectativa de un desastre inminente. Nosotros, hermanos, en vez de criticarlo, de juzgarlo, de empezar a decir ¿por qué hacen estas cosas? Esto y esto y esto, crítica tras crítica tras crítica, porque es posible que nuestros padres también así nos hayan criado. Nosotros tenemos que romper con aquello porque no es bíblico. Al final le traemos y provocamos a ira a nuestros hijos. Nosotros más bien como padres debemos de procurar crear en el hogar un ambiente positivo y constructivo, también enseñándoles a ellos que ellos pueden avanzar, pueden estudiar, pueden progresar, y si ellos tienden a equivocarse, pues hijo, podemos volver a hacerlo y vamos a avanzar cada vez más. Por otro lado, hermanos, nosotros como padres podemos provocar a ir a nuestros hijos cuando no demostramos afecto. Y esto tiene que ver con un afecto verbal y físico. Algunas personas dicen, pero mi mamá, mi papá nunca me dieron afecto. Mis padres nunca me abrazaron, mis padres nunca me dieron ese cariño, así que yo no sé cómo poder darle un abrazo o decir una palabra cariñosa a mi hijo. Yo trabajo, le compro de todo, le doy de comer y de esa manera le muestro mi amor. Hermanos, nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos cuando no les demostramos el afecto, ya sea verbal y físico. Además, hermanos, nosotros como padres podemos provocar a ir a nuestros hijos cuando no proveemos para sus necesidades. Otra de las cosas que hacemos con nuestros hijos cuando ellos se han portado mal, o asumo que lo han hecho, es castigarlos por desobedecernos. Pero a veces, hermanos, caemos en algo. Nosotros queremos que nuestros hijos hagan eso y decimos, tienes que hacerlo. Pero nosotros a veces no les hemos enseñado a obedecernos. Nosotros le demandamos algo, pero ellos no han aprendido aquello. A veces nosotros pedimos algo, pero nosotros no les damos el ejemplo de aquello. Por ahí tal vez podríamos decir, yo quiero que mi hijo lea la Biblia, pero a veces ni siquiera nosotros la leemos. Por ahí podría decir, yo quiero que mi hijo salude, pero tal vez nosotros ni siquiera saludamos. Tal vez por ahí nosotros decimos, oh, yo quiero que mi hijo pueda orar, pero ellos no ven cómo nosotros estamos orando. Nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero a veces nosotros ni siquiera obedecemos a Dios. Nosotros a veces queremos que amen a Dios, pero ellos ven que amamos otras cosas antes que a Dios. A veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan esas cosas, pero no les enseñamos, hermanos. No les enseñamos a obedecer, no les enseñamos a hacer las cosas, no les enseñamos muchas de las cosas que nosotros queremos y demandamos de ellos. ¿Por qué? Porque eso demanda esfuerzo, porque eso demanda tiempo, porque eso demanda más de nosotros. Y a veces nosotros llegamos a la casa cansados, estamos por ahí cargados con algunas situaciones y simplemente hacemos cosas prácticas, hermanos. ¿Cuál es lo práctico que en este tiempo hacemos? Si tu hijo está portándose mal, ¿qué es lo práctico que hacemos para que ya no se porte mal? ¿Qué le damos? El celular. Y le decimos, deja de molestarme, en otras palabras, y utiliza el celular. O por otro lado, ¿qué le damos? La televisión. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque simplemente, hermanos, no queremos asumir nuestro rol de padres como nos corresponde. Además, hermanos, nosotros, los padres, debemos ser fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder para conocer también a nuestros hijos y no tentarlos, hermanos, no procurar o no llevarlos a la ira. Por eso el llamado para todos los padres es
es que debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos, que debemos de guiarlos por el camino correcto. No se nos llama a ser padres perfectos, porque no hay nadie, ningún padre perfecto, pero sí se nos llama y se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, a estar saturados de la palabra de Dios. Y para ello, cuando estamos llenos, saturados de la palabra de Dios, vamos a procurar no llevar a ira a nuestros hijos, no vamos a llevarlos a resentimiento ni al enojo, sino, como vamos a ver en segundo lugar, nosotros vamos a cuidar el corazón de nuestros hijos, criándolos en disciplina e instrucción en el Señor. El versículo 4 de Efesios capítulo 6, en la segunda parte nos dice: sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Después de que Pablo ha mandado, lleno del Espíritu Santo, que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, y que esto es que debemos de buscar todos los días, es decir, debemos de trabajar, debemos de esforzarnos, debe de convertirse en un estilo de vida de nosotros, de no provocar a ira a nuestros hijos, y este mandato se nos va a dar otro más. Y este nuevo mandato se nos dice: si no, críenlos. Esta palabra criar, hermanos, significa nutrir hasta la madurez. Nutrir en general significa criar, educar desde la infancia, criar a un niño hasta la madurez, satisfaciendo no solamente sus necesidades físicas, sino también las emocionales y las del alma. Criarlo significa proveer el alimento, lo que implica un periodo considerable de tiempo y que este alimento sea suficiente. Este nutrir es una enseñanza positiva que termina reforzándose, hermanos. Y esta palabra criarlos o nutrir nuevamente se encuentra o es un mandato, y como el anterior de no provocar a ira, está en un tiempo presente. Esto nuevamente nos dice que debe de ser el estilo de vida o la práctica habitual del padre. Y hasta un cierto sentido, hermanos, esto debería de ser siempre, incluso hasta la vejez, enseñarles la sabiduría que Dios les ha enseñado. ¿Cómo debemos de criar a nuestros hijos? Y la palabra del Señor nos responde: en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí hay dos palabras que siguen a este mandato que debemos de hacer de manera constante. Es decir, que tiene que terminar siendo un estilo de vida para todos los padres. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer, de criar, nutrir a nuestros hijos, es en disciplina. La palabra disciplina es la palabra paideia, que significa impartir instrucción con la intención de formar hábitos de conductas adecuados. Significa guiar una vida responsable. Significa criar, guiar y corregir al niño hacia la madurez. Y esta palabra también disciplina incluye la disciplina corporal. Uno podría, cuando escucha disciplina, la vara. Pero no consiste solamente en ello, sino que incluye, hermanos, formar hábitos de conducta en la vida de nuestros hijos. Y esa es una ardua tarea, porque, hermanos, eso no sale de la noche a la mañana. Ustedes saben que para poder formar un hábito tiene que transcurrir 21 días de poder hacerlo de manera constante. Y, hermanos, a veces nosotros estamos tan cansados que lo intentamos un día y al día siguiente simplemente lo dejamos de hacer. Pero la realidad va en que nosotros debemos de hacerlo de manera constante, y esto lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. John MacArthur va a hablar acerca también de este pasaje y dice: la educación sistemática de los niños incluye la idea de corregir las malas acciones, como se ve en el conocido proverbio, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia.
el significado que el apóstol Pablo quiso mostrar acerca de la disciplina se expresa aún más plenamente también en el libro de Proverbios. Y vamos por un momento a Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Proverbios 22, 6. Nos dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Nosotros que somos padres no perfectos, o en palabras del Señor Jesús, si nosotros, hermanos, siendo padres malos, queremos darle a nuestros hijos cosas buenas, ¿y esto por qué es? Porque nosotros los amamos. Y es por eso que nosotros, hermanos, porque los amamos, porque decimos: yo cuánto amo a mi hijo, me sacrifico, me esfuerzo, me dedico. Entonces, si amamos a nuestros hijos, nosotros debemos de esforzarnos en disciplinarlos. Debemos de esforzarnos en formar el carácter de nuestros hijos a la luz de la palabra. Debemos de esforzarnos en el Señor, y esto nuevamente lo hacemos porque los amamos. Y si por ahí, hermano, no lo hacemos, detrás de todo ello estamos diciendo, hermanos, que simplemente no los amamos. No los amamos como decimos decirlos. Porque, hermanos, ¿qué es más importante? ¿El poder darles lo externo o poder formar lo interno? El poder mostrarles cómo el Señor marca. Y tal vez diga: sí, pero tiene que comer, tiene que vestirse. Sí, es parte de nuestra responsabilidad como padres. Pero, hermanos, olvidamos el poder formar el corazón de nuestros hijos, el poder cuidar el corazón de nuestros hijos. Dios nos ha dado a nosotros, a los padres, la responsabilidad de criar, de cuidar, de formar el corazón de nuestros hijos. Algún día el Señor nos va a pedir cuentas de cómo hemos administrado aquello que el Señor nos ha entregado, y eso involucra también la vida de nuestros hijos. Si nosotros decimos amar a nuestros hijos, entonces también nosotros debemos de disciplinarlos y formar el carácter de nuestros hijos. Pero también, hermanos, aparte de esta palabra disciplina, está la palabra instrucción. Esta palabra instrucción viene de la palabra noutisea, que significa literalmente poner en la mente, e implica la enseñanza de los caminos del Señor a través de su palabra. Es cualquier palabra de aliento o reprensión que conduce a un comportamiento correcto. O en otras palabras, transmite la idea de aconsejar sobre cómo evitar o cesar una conducta inapropiada. Cuando se juntan las dos palabras, hermanos, podemos ver esto. La instrucción o noutesía enfatiza la educación con la palabra, ya sea de aliento si es necesario, o ya sea también reprendiéndolos o amonestándolos por causa de algo que ellos están haciendo. Pero cuando aparece la otra palabra, que es disciplina, que es paideia, que enfatiza la educación con hechos y a la vez involucra disciplina, o en otras palabras, una corrección corporal. En ambas palabras, hermanos, se apela a la conciencia, se apela a la reflexión, se apela a que la voluntad y las facultades del razonamiento. Y es por eso que cuando nosotros vamos a instruir, vamos a disciplinar, tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan por qué lo estamos haciendo. Algo, hermanos, que en estos días amenaza y que ataca a las familias, hermanos, es la falta de comunicación entre padres e hijos. Es una realidad que no hay mucha comunicación a veces entre padre e hijo, porque no se comunican, hermanos, en la vida cotidiana,
¿Por qué no se comunican con la vida cotidiana? Porque ha sido reemplazada por la televisión, el celular, la computadora, entre otras cosas más. Pero lo que la Biblia, hermanos, supone que es una enseñanza cotidiana que incluye una comunicación cotidiana y dinámica entre padres e hijos. ¿Cómo yo voy a disciplinar, instruir a mi hijo si no paso tiempo con mi hijo? ¿Cómo yo voy a tratar de que mi hijo reflexione, medite? Lo voy a llevar para que conozca el camino del Señor, pero no me comunico con él. Por un momento vayamos a Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, de los versículos del 6 al 9, cuando el Señor va a mandar al pueblo de Israel para que ellos puedan comunicar a sus hijos y tengan que transmitir lo que el Señor les había mandado. Deuteronomio capítulo 6, de los versículos del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, de los versículos del 6 al 9 nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como podemos ver, hermanos, en este pasaje nos habla de una descripción cotidiana de la vida con nuestros hijos. Cuando estás en la casa, andando por el camino, al levantarte, toda ocasión de la vida es un momento apropiado para poder enseñarle a nuestros hijos. Esto supone, hermanos, que los padres deben pasar tiempo con sus hijos. Es sorprendente que hay padres que no pasen tiempo con sus hijos jugando, hablando, caminando con ellos, saliendo a comprar entre padre e hijo. Y por eso surge una pregunta: ¿cómo se supone que enseñemos a nuestros hijos si no pasamos tiempo con ellos? En el mundo antiguo, cuando Pablo había escrito estas palabras, era algo fácil, hermanos, pues la madre pasaba tiempo allá en la casa, el padre salía a trabajar y también en una cierta edad, cuando ya el hijo había cumplido una edad, pasaba a estar con el padre y empezaba el padre a enseñarle un oficio en el cual podían conversar, el padre le podría enseñar, le podía dar consejos, de lo cual facilitaba también la comunicación. Pero en la cultura actual, hermanos, en la cual nosotros vivimos, se nos va a presionar mostrándonos que esto no es tan importante. E incluso nosotros como padres cristianos podemos terminar cayendo en esto. Por ejemplo, es común hoy en día que la mayoría de padres trabaje fuera del hogar y cuando llegan, ¿qué quieren hacer? Simplemente descansar. Quieren evitar la molestia de poder comunicarse con sus hijos, de que les pregunten, de que les digan por qué. Papá, yo quiero hacer esto. Papá, quiero esto de acá. Papá, pero ¿qué significa esto? Papá, ¿me ayudas con esto? Papá, esto de aquí. Pero hermanos, a veces estamos tan cansados que simplemente buscamos una solución. Y en muchos de esos casos es poder darles el celular, la televisión, la computadora para que dejen de molestarnos. Y de esa manera decimos qué tranquilo se encuentra todo. Pero cuando llegan a tener una mayoría de edad, simplemente algunas personas se terminan preguntando: ¿por qué mis hijos no se comunican conmigo? ¿Por qué mis hijos no me hablan? ¿Por qué mis hijos no me cuentan? ¿Por qué mis hijos no me tienen confianza? La respuesta es simple: nunca pasaron tiempo con sus hijos, nunca les enseñaron a comunicarse con sus padres en todas las cosas que iban haciendo en el día a día. Nosotros, hermanos, debemos de planificar tiempo con nuestros hijos. Debemos de entender que es algo importante el poder escuchar a nuestros hijos. Debemos nosotros, hermanos, de tener la paciencia en el Señor para poder responder a todas sus preguntas. Pero a veces no es sencillo, ¿no, hermanos? Cuando uno llega y te preguntan 20, 30, 40 veces y estás ahí, pero ya quieres que corte esos porqués, tratas de buscar otro medio, pero volvemos, hermanos, nosotros los amamos.
El Señor nos ha dado el privilegio, y si nosotros no los amamos, no los escuchamos, nuevamente te respondo o te pregunto, ¿no? ¿Quién los va a hacer? Es importante, hermanos, que nosotros respondamos las preguntas de nuestros hijos. Es importante, hermanos, discernir las luchas que tienen nuestros hijos. Nosotros, hermanos, debemos de instruir a nuestros hijos en todos los sentidos. La instrucción para nuestros hijos es algo muy variado, hermanos, porque incluye el enseñarles a orar como el Señor le enseñó a sus discípulos. Involucra animarlos en sus momentos de dificultad, enseñarles por qué es tan importante la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da. Esto, hermanos, nos dará inigualables oportunidades para advertir a nuestros hijos sobre cómo ellos deben de confiar en el Señor, sobre cómo ellos deben de ser personas dadivosas, sobre cómo ellos también tienen que huir de la fornicación si tenemos hijos, hombres y mujeres. También de poder enseñarles en su respectivo momento cómo va a ser este deleite sexual que nos habla la Biblia, pero dentro del matrimonio. ¿Quién les va a enseñar eso? Tenemos que ser nosotros. Y para eso tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que Él nos ayude a poder enseñarles. Pero a veces nosotros dejamos que el colegio, el internet y otras personas les enseñen lo que nosotros deberíamos de enseñarles, pues es nuestra responsabilidad. Debemos de enseñarles a no mentir. Debemos de enseñarles que la falsedad es malo, que la pereza es malo también. En el libro de Proverbios, hermanos, tenemos un arsenal de la sabiduría de Dios para nuestros hijos, pero volvemos a algo. Si yo no lo aplico, entonces ¿cómo yo quiero que mi hijo lo termine aplicando? Si yo no termino enseñándolo, ¿cómo yo quiero que mi hijo termine caminando en esa verdad? Tal vez después de escuchar todo esto digas, pues bueno, nunca voy a llegar a ser un buen padre, ¿qué me queda? Simplemente poder avanzar. O tal vez digas por ahí, no, yo fui criado mal por mis padres, por tanto es difícil poder tener una visión de una buena paternidad. O tal vez simplemente digas, soy un pecador, soy así y simplemente no podré cumplir con esto. Y si por ahí estamos pensando esto o otras cosas, simplemente, hermanos, estamos buscando excusas porque no queremos asumir nuestra responsabilidad. Pero de eso se trata el Evangelio, hermanos. Cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad y nos damos cuenta que no podemos cumplir con los estándares que Dios demanda de nosotros por nuestras propias fuerzas. No es posible ser buenos padres por nuestras obras. No es posible ser buenos padres por nuestra capacidad. Por eso solamente podemos ser buenos padres por el poder del Espíritu Santo. Solamente podemos ser buenos padres por el poder del Evangelio, porque solamente Dios es el Padre perfecto y Él me enseña la luz de su palabra, pero a la vez también es el Espíritu Santo que me capacita, es la palabra del Señor que está saturando mi mente, que me va a ayudar a poder poner en práctica y a esforzarme todos los días para poder ser un mejor padre. Lo malo de nosotros, los padres, es que a veces no queremos asumir nuestro rol y simplemente lo delegamos a las esposas para que ellas terminen educándolos, instruyéndolos, disciplinándolos, cuando en realidad es nuestra responsabilidad, porque el Señor nos ha delegado a nosotros. Hay un comentarista, se llama S. Lewis Johnson, que dice esto de acá: el señor Prior, uno de nuestros ancianos, comenta él, dice que el mejor maestro de la Biblia es tu padre. Es cierto, sin duda, la segunda opción mejor maestra de la Biblia sería tu madre. Pero padres, instruyan a sus hijos en las cosas del Señor y no deben ceder ese tiempo a otros. Es un privilegio instruirlos en la palabra. Dedíquenles su tiempo. Martin Lloyd-Jones
Dijo que si les dedicaran tanto tiempo como a su jardín, los hijos tendrían más de lo que tienen ahora. Hermanos, si cambiáramos lo que nosotros le dedicamos más tiempo a otras cosas y le empezamos a dedicar el tiempo a nuestros hijos, ten por seguro que tendríamos hijos totalmente distintos. Para terminar, hermanos, vayamos al pasaje que hemos leído o que nuestra hermana Greta leyó al inicio, en Proverbios capítulo 4, por favor, del versículo 10 hacia adelante. Estas son las instrucciones de un padre que se ha dedicado para poder enseñarle e instruir a su hijo, que dice: oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue adelante. Porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplendor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante, y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a orar. Señor, en esta noche nos acercamos nuevamente delante de ti. Al meditar, Señor, en tu palabra, de no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos, Señor, en disciplina e instrucción tuya, se nos presenta un gran desafío, Señor. A nosotros nos has dado, Señor, el privilegio de poder ser padres, de tener la responsabilidad de no provocarlos, de no llevarlos a ellos, Señor, a que puedan guardar en su corazón resentimiento, que puedan guardar en su corazón rencor, que puedan guardar en su corazón cosas, Señor, que no le van a ayudar en su caminar más adelante. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no provocar a ira a nuestros hijos, a no tener hijos favoritos, Señor, a poder colocar normas, reglas, a poder también, Señor, escucharlos, a poder también, Señor, no sobreprotegerlos, sino permitirles también que ellos puedan caminar. Ayúdanos, Señor, a poder darles la mano cuando caen y poder seguir avanzando. Ayúdanos a no criticarlos, Señor, sino más bien mostrarles que en tu gracia, Padre, tú brindas nuevas oportunidades y que podemos avanzar. Señor, ayúdanos cuando sea conveniente a poder corregirlos también, Señor, porque así tú eres también con nosotros, porque tú eres el Padre amoroso que nos amas y nos disciplinas, Señor, cuando tienes que disciplinarnos, porque nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a poder criarlos y que esto también sea un estilo de vida, Señor, en nuestra vida, que sea un estilo de vida en el cual nosotros nos demos cuenta que es nuestra responsabilidad, donde todos los días, Señor, podamos esforzarnos, donde todos los días, Señor, podamos
tener en cuenta que se trata de la vida de nuestros hijos, que se trata de su corazón, que se trata que este mundo, Señor, quiere destruirlos, pero tú nos has llamado a nosotros a edificarlos, a instruirlos en tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a poder que ellos también reflexionen a la luz de tu palabra, que nosotros podamos ser su ejemplo de cómo orar, de cómo leer tu palabra, de cómo congregar, de cómo saludar, de cómo movernos. Y Señor, ayúdanos a también ser obedientes a ti y poder demandarles a ellos también que tienen que ser obedientes a nosotros, porque eso también dice tu palabra. Señor, ayúdanos a poder también darles consejos sabios, Señor, ante distintas situaciones. Ayúdanos, Señor, cuando nuestro corazón esté enojado, cargado, airado por muchas cosas, a no desfogar, Señor, con nuestros hijos, sino más bien correr a nuestra habitación y poder descansar, descargar delante de ti y poder hablar con ellos, Señor, y poder hablarles y llegar a su corazón. Permítenos, Señor, llegar al corazón de nuestros hijos. Permítenos, Señor, poder formar el carácter de nuestros hijos. Permítenos, Señor, el poder instruir a nuestros hijos. Y como decía, Señor, Salomón en Proverbios, el poder enseñarles e instruirles por el camino que ellos deben de andar, y que ese camino eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que el mejor maestro de Biblia, Señor, seamos nosotros para nuestros hijos. Que las madres también, Señor, puedan estar saturadas de tu palabra y que ellas también puedan enseñarle a sus hijos. Pero en primer lugar, Señor, los padres. Que podamos realmente, Señor, tomar nuestro rol, caminar en fe, sabiendo, Señor, que en ti podemos lograrlo, porque en ti, Señor, podemos hacer proezas. Permítenos, Señor, que acá, conforme pase el tiempo, podamos ver, Señor, cómo el corazón, el carácter de nuestros hijos está siendo formado a la luz de tu palabra, y que tú en tu gracia también los puedas conceder la gracia de que ellos vengan a tus caminos y te puedan alabar, te puedan adorar, y que puedan decir, Señor, como Jacob un día habló de su padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, porque él sabía que Isaac te tenía temor de ti, te respetaba, y él también, Señor, decidió buscar tu rostro. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tomar nuestra responsabilidad, a poder tomar, Señor, lo que tú nos has dado a nosotros, que es un medio de gracia, y que por gracia también le demos a nuestros hijos. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que comenzó esa buena obra, que tú eres quien nos ayuda, que pone ese querer como el hacer según tu buena voluntad, y que podamos, Señor, avanzar a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.